a Santiago capítulo 1, verso 22, por favor. El texto dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos ¿a qué? A vosotros mismos. Inclina tu rostro y Celia, si pones la imagen, por favor, inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Dios, gracias por la bendición y la oportunidad que nos das en esta mañana de poder exponer tu palabra. Te ruego que ella cumpla el propósito por el cual ha sido diseñada, que ella exhorte, edifique, consuele y sobre todo nos redarguya a través de tu Espíritu. Añade a la iglesia, Señor, en esta mañana los que han de ser salvos. Y si hay alguno enfermo, por favor, sana, Señor, al que está quebrantado de salud. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Creo que el hermano de nuestra hermana Eugenia estaba por acá. Está con su esposa, si se colocan de pie. Él es pastor en México, así que bienvenido, que Dios le bendiga, pastor. Está con su esposa, bienvenido, pastor. Bien, amados, como ven ahí en pantalla, hay una máscara. ¿Y por qué está esa máscara? Porque hoy la exposición de la palabra del Señor tiene que ver con esas máscaras espirituales que a veces nosotros nos ponemos y nos quitamos. Las máscaras tienen la tendencia a engañar no solamente a los demás, sino a nosotros mismos. Y una de las preguntas que me gustaría hacerte en esta mañana es: ¿qué áreas de tu vida podrían estar siendo gobernadas ahora mismo por una mentira que has aprendido a llamar verdad? ¿Qué áreas de tu vida están siendo gobernadas por una o varias mentiras que has aprendido a llamar verdad? Es posible incluso que estés viendo claramente los pecados de otros, mientras los tuyos permanecen ciegos. Me gustaría empezar esta exposición leyendo lo que un escritor, Paul Tripp, dice. Y él habla de lo siguiente. Él dice que el pecado no solo nos hace rebeldes, indefensos e idólatras, también nos hace necios. Tendemos a amar la mentira, dice Tripp, a engañarnos a nosotros mismos, a creer nuestros propios argumentos. Somos susceptibles a las trampas y tentaciones del enemigo. Tendemos a ocultar, ignorar o ser ciegos a nuestro propio pecado, mientras permanecemos obsesionados con los pecados de los demás. Lo que Tripp está describiendo es una de las consecuencias más peligrosas del pecado, como es la ceguera espiritual. Normalmente pensamos que nuestro mayor problema es lo que hacemos, pero Santiago nos muestra que existe un problema aún más profundo, y es el no ver con claridad cómo nosotros andamos delante de Dios. Y cuando perdemos esa claridad, comenzamos a convencernos que todo está bien cuando nada está bien. Justificamos actitudes, defendemos reacciones, excusamos palabras y construimos argumentos para protegernos de aquello que Dios quiere mostrarnos. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Lo más tremendo de todo esto, mis amados, es que podemos asistir a una congregación como esta. Podemos leer la Biblia, conocer la Biblia, incluso pudiéramos estar participando
activamente en algún ministerio. Podríamos incluso usar un lenguaje espiritual o hablar el lenguaje de la fe y aún así, escuche bien, estar viviendo una versión distorsionada de nosotros mismos. Por eso, ahora que vamos a leer la carta de Santiago, Santiago nos lleva delante de un espejo, no para mostrarnos los pecados de los demás, sino para mostrarnos nuestra propia realidad, no para examinar la vida de otros, sino para examinar nuestra propia vida. Muchas veces no estamos viendo cómo estamos viviendo. Y la pregunta que Santiago nos va a hacer ahora, más adelante, es ¿qué está mal? No, más bien no qué está mal en los demás, sino de qué manera o de qué forma tan clara nosotros nos estamos viendo en el andar delante de Dios. O hemos empezado a engañarnos a nosotros mismos por el simple hecho de tener cierta cantidad de tiempo dentro de una congregación o por estar ejerciendo cierto ministerio. Bueno, Santiago hoy nos va a mostrar cómo es que deberíamos de andar realmente delante de Dios. Y como primer punto me gustaría hablar que la ceguera espiritual comienza cuando dejamos de escuchar correctamente la palabra de Dios. Observe lo que dice Santiago capítulo 1 verso 19 al 21. El texto dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. ¿Tardo para qué? Para hablar, tardo para airarse. Siempre digo esto, normalmente los creyentes lo hacemos al revés. Primero nos airamos, escuche bien, nos airamos. Luego hablamos, después primero nos enojamos, luego hablamos y por último escuchamos. Pero no es ese el modelo que Dios quiere. Mire lo que dice el verso 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Antes de ver el texto, siempre es bueno contextualizar por qué Santiago está diciendo esto. Y antes de entrar en el pasaje, me gustaría mencionar que hay algunos asuntos fundamentales de la vida cristiana que Santiago ya ha mencionado en los primeros 18 versículos. En los versos del 2 al 12 nos enseña Santiago en su carta cómo responder a las pruebas. Y dice que en medio de las pruebas los creyentes deben de aprender a tener no gozo, sino sumo gozo. Y ahí Santiago nos enseña entonces cómo debemos utilizar las dificultades para producir en nosotros perseverancia, madurez y sobre todo dependencia de Dios. Luego en los versos del 13 al 18, Santiago aborda el tema de las tentaciones y nos viene a recordar que Dios no es el autor del pecado, sino que toda tentación surge de nuestros propios deseos pecaminosos. En contraste con el pecado que produce muerte, Santiago nos dice: Dios es el dador de toda buena dádiva y Él nos ha hecho nacer por medio de la palabra de Dios. Ahora, después de todo esto, Santiago pasa a una nueva sección, que es el texto que leímos. Santiago ha hablado de cómo responder a las pruebas, ha hablado de cómo responder a las tentaciones. Ahora nos va a hablar de cómo responder a la palabra de Dios. Y es aquí entonces precisamente donde encontramos una de las evidencias más claras a mi juicio, de la ceguera espiritual. Verso 19. Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Observe que Santiago no comienza hablando de conductas externas, no comienza hablando de acciones visibles, comienza hablando de la disposición del corazón. Santiago está describiendo la verdadera sabiduría cristiana,
La madurez espiritual no se mide, mis hermanos, simplemente por lo que una persona sabe, sino por la manera en que recibe y responde a la palabra de Dios. La verdadera sabiduría escucha antes de hablar y recibe antes de reaccionar. Por eso la primera exhortación de Santiago es: sean pronto para oír. ¿Cuántos problemas se resolvieran en los hogares si los hombres o las mujeres tuvieran esta intención? Sean pronto al escuchar cualquier situación. Pero si hay una queja, lo primero que el hombre hace o la mujer hace en el hogar es responder con la misma magnitud de como quizás le censuran o le preguntan. Y una de las cosas que debemos entender es que la madurez espiritual, si usted quiere ser maduro, escuche bien, usted quiere ser un maduro espiritual, levanta la mano porque yo sí quiero serlo. Bueno, la madurez espiritual empieza escuchando. Hay personas que no son enseñables porque hablan más de los que escuchan y no pueden ser enseñables porque no escuchan. Pero si usted quiere crecer espiritualmente, usted debe de aprender a escuchar. Antes de hablar para Dios, escuche bien, debemos aprender a escuchar a Dios. Antes de corregir a otro, debemos permitir que Dios nos corrija primero. Y antes de examinar la vida de los demás, debemos permitir que la palabra examine nuestro propio corazón. Jesús lo expresó claramente. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versos 3 y 5: ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La enseñanza de este texto y de Jesús es clara. La transformación espiritual va a comenzar con una evaluación honesta de nuestro propio corazón antes de intentar corregir a los demás. Normalmente en las consejerías que me ha tocado, cuando hay conflicto entre dos, siempre el que viene, el lado A, siempre viene censurando y acusando al lado B. Y el lado B cree que el problema lo tiene el lado A. Y muchas veces el problema lo tiene el A y lo tiene el B y no se han autoexaminado. Así que este reconocimiento de examinarnos a nosotros mismos es un reconocimiento humilde de nuestra necesidad, de que necesitamos aprender a depender de Dios. Y este es el argumento sobre el cual Santiago viene a construir esta exhortación. Santiago pareciera que quiere dirigirse a corazones humildes, receptivos y enseñables. Sin embargo, en el texto encontramos algunos de los síntomas de la ceguera espiritual. Incluso, déjeme decirle algo, a pesar que no siempre dejamos de leer la Biblia y no siempre dejamos de asistir a la iglesia, no siempre dejamos de escuchar sermones y muchas veces hacemos todas estas cosas, el problema es que aún haciendo todas estas cosas, es que dejamos de escuchar con humildad. Escuchamos a veces para querer confirmar nuestras ideas. Escuchamos pensando en otro, pensamos, oh, Dios le está hablando a Abel. No, Dios no le está hablando al vecino. Dios te está hablando a ti en esta mañana. ¿Amén o no amén? Así que, tristemente, a veces escuchamos defendiendo nuestras posiciones. Escuchamos sin preguntarnos sinceramente: Señor, ¿qué necesitas cambiar de mí? Mis hermanos y amigos, Santiago está confrontando una actitud que impide que la palabra del Señor produzca el efecto para el cual fue dada. La persona escucha, pero no recibe verdaderamente. Está presente físicamente, pero su corazón sigue permaneciendo cerrado. Por eso Santiago continúa diciendo y dice: tardo para hablar. La sabiduría bíblica reconoce que muchas veces
estamos más dispuestos a expresar nuestras propias opiniones que recibir la instrucción divina. Nuestro problema no suele ser la falta de palabra, nuestro problema suele ser la falta de escucha. Proverbios 18:13 dice: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio, es decir, le es necedad. Muchas veces estamos ocupados justificándonos que dejamos de examinarnos a nosotros mismos. Estamos tan ocupados defendiendo nuestras acciones que dejamos de arrepentirnos. Estamos tan ocupados explicando nuestras razones que dejamos de escuchar la palabra de Dios. Y la ceguera espiritual comienza cuando nuestra propia voz se vuelve más importante que la voz de Dios. Y Santiago añade una tercera exhortación. Y Santiago dice: tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pareciera que en el texto Santiago empieza a describir obstáculos que impiden una recepción adecuada de la palabra. Y uno de los obstáculos más terribles para recibir la palabra de Dios, adivine qué es la ira. ¿Cuánto nos hemos airado? Levante la manito los que nos hemos airado. Esta palabra ira en el griego, jorges, es la palabra jorges. Y la connotación de esta palabra da la idea de un volcán. Esto lo he explicado otras veces. Es como pensar en un volcán que está cargado de toda esa energía. Normalmente los volcanes en sus faldas son terrenos muy fértiles, pero cuando un volcán hace erupción, desprende toda esa energía y todo lo que está ahí abajo lo arrasa por completo. Y después de haber hecho erupción y haber hecho una serie de explosiones, el volcán se apaga y pero todo lo que explotó, todo lo que tiró, todas esas rocas, toda esa lava, todo eso destruyó lo que había ahí. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos así como esos volcanes? Explotamos, ¡boom! Y después que explotamos y sacamos toda esa energía y todo ese enojo y todas estas cosas, entonces esperamos que el que recibió toda esa cantidad de ira esté bien como que sin nada. Esté como que, ya dije las cosas y ya pasó. No. Cuando soltamos esa intensidad de ira, de energía, lo que estamos ocasionando es un terrible caos. Y para recuperar otra vez ese terreno fértil, a veces pasan años para que eso se vuelva a restaurar. Así que no sé si esto lo refleja un poquito, pero Santiago nos está diciendo que uno de los problemas que nosotros tenemos al no escuchar la palabra, uno de los obstáculos es la ira. Y esto tiene que ver cuando la verdad de Dios confronta áreas de nuestras vidas que necesitan transformación. La reacción natural del corazón pecaminoso es resistirse. A veces es interesante que nuestro problema es que no entendamos la Biblia. Muchas veces no es ese el problema. De hecho, yo creo que muchos de los que están aquí entienden perfectamente lo que Dios está diciendo y lo que Dios dice en su palabra. El mayor problema que los cristianos tenemos no es entender la palabra. El mayor problema que tenemos es someternos a esa palabra, que por ende es Cristo Jesús, es el verbo encarnado. Y ese verbo se hizo carne, dice la Escritura. Así que esta resistencia a veces de no escuchar por causa de la ira no es nueva. En una ocasión, el primer mártir o el segundo mártir, diría yo, de la historia, Esteban, porque el primero es Cristo. Cristo no es un mártir, es un héroe, pero si lo vemos por el tipo de muerte que tiene, es un mártir. Entonces él es el primero, Esteban sería el segundo. Bueno, Esteban confronta a los líderes de Israel diciendo: ustedes son duros de cerviz
incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Observe que el problema que hay no es falta de revelación de su palabra, sino la resistencia a someternos a esa revelación. Estos hombres a quienes Esteban les está hablando habían oído la palabra de verdad, pero se negaban a rendirse a ella. Por eso es que Santiago dice y afirma que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Así que la ira, mis amados hermanos y hermanitas, porque también las hermanitas se enojan, también las hermanitas gritan, también las hermanitas pelean. Pobrecito de los hombres, amén, hombres. No diga ese amén que se va a meter en problema. También los hombres se enojan, se airan, pelean, gritan, protestan, son ásperos. Por eso es que no escuchan, por la ira. Que Dios nos ayude, hermano Ángel. Mis hermanos, la ira puede ser una barrera que impide que la palabra de Dios produzca fruto en nuestro corazón. Y cuando hablo de ira, no estoy hablando de un momento aislado donde usted se airó, sino que estamos hablando de momentos recurrentes de ira, una tras otra, tras otra, tras otra. Esto impide que la palabra del Señor entonces produzca el fruto correcto. Un corazón airado discute con la verdad, se defiende de la verdad y finalmente resiste la obra transformadora de la verdad. Y la transformación espiritual nunca ocurre y nunca ocurrirá cuando nos defendamos de la verdad. Si hay algo que nos hace libre, es la verdad. Jesús nos hizo libre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y también dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que tengamos esto en mente. Por esa razón, Santiago dice: desechen toda inmundicia y abundancia de malicia, y reciban con mansedumbre, verso 21, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Observe el contraste que hay. La ceguera espiritual puede resistir la palabra. La sabiduría espiritual recibe la palabra. La ceguera espiritual se justifica. Es interesante, pero cuando somos censurados por la palabra de Dios y con la palabra de Dios, normalmente lo que hace un hombre o una mujer es justificarse. Pero la mansedumbre a su palabra nos hace someternos y reconocer. La ceguera espiritual cree que ve con claridad, pero la humildad reconoce que todavía necesitamos seguir siendo iluminados por esa palabra. Así que, mis amigos y hermanos, el énfasis de Santiago no está simplemente en escuchar, sino en recibir la palabra con una disposición humilde y obediente. Debido a que la verdadera sabiduría se evidencia en una respuesta correcta a la verdad. Una de las pruebas de una fe genuina, escuche bien, es precisamente la manera en que una persona recibe la palabra de Dios. Por lo tanto, la ceguera espiritual comienza cuando dejamos de escuchar correctamente la voz de Dios, cuando perdemos ese corazón enseñable, cuando comenzamos a perder también la capacidad de ver con claridad cómo nosotros estamos andando delante de Él, y
cuando dejamos de escuchar correctamente la palabra, nos estamos acercando peligrosamente al siguiente problema que Santiago va a denunciar: el autoengaño espiritual. Mire lo que dice, punto número 2. La ceguera espiritual se evidencia cuando nos engañamos acerca de nuestra verdadera condición espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que usted se detuvo delante de Dios para examinar realmente cómo está su corazón? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo con sinceridad de corazón y se puso delante de Él? Y una vez que hizo eso, ¿cuándo fue la última vez que se conmovió en su espíritu, se arrepintió y decidió cambiar el rumbo de lo que usted estaba viviendo? ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso? Porque la ceguera espiritual se evidencia cuando nos engañamos acerca de nuestra propia condición espiritual. Y uno de los mayores problemas del autoengaño es que tenemos la tendencia de ver el pecado ajeno, el problema ajeno, las faltas ajenas. Lo murmuramos, lo criticamos, lo quejamos, lo señalamos, pero no tenemos la capacidad de autoevaluarnos a nosotros mismos. Así que cuidado, porque Santiago viene a decir, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿y no qué? Dígalo alto, ¿y no qué? ¡Ay, aleluya! Si alguno se cree religioso entre vosotros, escuche esto, y no le pone freno a su lengüita. Hay hombres y mujeres que tienen el don de lengua, pero no como el que enseña Pablo, sino para destruir. Del Señor reprenda al chismoso. El Señor reprenda a los chismosos. Y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón. La religión, la creencia de es vana. Bendito sea la palabra del Señor. Y dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visiten a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, quiero que preste atención. Después de exhortarnos a recibir la palabra con humildad y mansedumbre, Santiago nos conduce al centro de su argumento, porque existe algo más peligroso que no escuchar correctamente la palabra. Es creer que que estamos obedeciendo y que estamos haciendo lo que Dios quiere,
cuando en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Santiago dice, sean hacedores de la palabra, no en una parte, sino en toda lo que la palabra del Señor enseña, no en una parte, sino en todo. Dice, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. No se engañen a ustedes mismos. Santiago no habla de personas que rechazan la palabra, tampoco está hablando de personas que nunca escuchan la palabra. Está hablando de personas que oyen la palabra, personas que conocen la verdad, personas que han estado expuestas a la enseñanza bíblica, personas que participan de la vida espiritual de la iglesia y sin embargo, a pesar de todas esas exposiciones a la verdad, Santiago dice, siguen estando engañados. ¡Wow! Esto está fuerte. Esta palabra, engañados, describe a una persona que ha llegado a una conclusión equivocada acerca de sí mismo. Por eso cabe bien esta frase que yo suelo decir, eres tan santo que termina siendo sospechoso. Pareciera que hay algo de esto. Las personas a veces creen que están convencidas de algo que no corresponde a la realidad. Piensan que están bien, que solo ellos están bien y que los demás están mal. Piensan que están creciendo cuando en realidad se están estancando por su propia ceguera espiritual. Piensan que están respondiendo a Dios cuando realmente solo están acumulando conocimiento. El problema, mis amados, es el autoengaño espiritual. La persona escucha la palabra de Dios, pero no está permitiendo que ésta produzca el efecto para el cual fue dada. Existe exposición a la verdad. Y estamos en un lugar donde yo creo que nos exponemos a la verdad, pero no nos estamos transformando con la verdad de su palabra. Y esto es un peligro, y el Señor nos ayude a que podamos ser transformados a través de su palabra cada vez y cuando. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. En este texto del verso 23-24 encontramos una de las imágenes más importantes de todo el pasaje de Santiago. Y es que Santiago nos dice, la palabra funciona como un espejo. Y un espejo, mis amados, no crea la realidad. Un espejo la revela, no produce las imperfecciones, las expone, no inventa los problemas, los muestra. Y cuando una persona se coloca delante de la palabra de Dios, comienza a ver cosas que normalmente no percibe acerca de sí mismo. Cuando estamos delante de su palabra, yo comienzo a ver cuáles son mis motivaciones. ¿Por qué dije esto? ¿Cuál fue la motivación por la que yo hice esto? Dije esto, pensé en esto. Cuando la palabra nos empieza a iluminar, nosotros comenzamos a ver nuestras propias actitudes y comenzamos a ver nuestros propios pecados. Comenzamos a ver áreas que todavía necesitan ser transformadas. Santiago nos está describiendo a una persona que mira el espejo, ve lo que necesita ver y luego se aleja como si no hubiera ocurrido nada. Cada vez que yo me expongo al espejo de la palabra de Dios, esa palabra debe de cambiar, transformar, redirigirme, hacerme entender que necesito más y más de Él y que no es en mi mérito, sino en el mérito de Él. Así que el asunto aquí
es que este tipo de personas no rechazan el espejo, se ven en el espejo, no discuten con el espejo, pero ignoran lo que el espejo les está mostrando. Y el problema no consiste en mirar el espejo, el problema consiste en olvidar lo que fue revelado y continuar viviendo como si nada necesitara cambiar. Y yo te pregunto ahora, ¿qué áreas de tu vida, escucha bien, qué áreas de tu vida en este preciso momento necesitan ser cambiadas? ¿Eres iracundo? ¿Qué eres? ¿Peleas mucho? ¿Tienes pensamientos que no vienen de Dios? ¿Murmuras? ¿Te quejas? ¿Chismeas? ¿Qué área de tu vida necesita ser cambiada y rendida? No mañana, hoy, pero rendida con un corazón contrito, humillado y arrepentido, esperando que la misericordia y la gracia de Dios continúen transformando nuestro corazón. Al menos sé que necesito muchas áreas de mi vida ser sometidas y entregadas al Señor. Pero ¿cuáles son las tuyas? Yo espero que esta palabra se va a reflejar quién la recibe, quién la resiste. Ahora bien, una de las situaciones más difíciles y más peligrosas es la ceguera espiritual. Es ver la verdad y no responder a ella, ser confrontado y no cambiar, ser corregido y permanecer igual. Y Santiago describe al creyente que mira atentamente y dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, este será bienaventurado en lo que hace. Se lo leo: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, este será bienaventurado en lo que hace. La diferencia entre algunos y otros es que algunos hombres o algunas mujeres escuchan, pero no transforman lo que hay dentro de ellos, no dejan que Dios transforme. Y es interesante que Santiago nos muestra a dos hombres, uno que, escuche bien, está delante del espejo y se va, no cambia, pero el otro mira atentamente en la perfecta ley de Dios y persevera en ella. La diferencia es que uno responde a la verdad como debe ser y el otro sigue creyendo su propia mentira. Así que la sabiduría bíblica siempre conduce a la obediencia. La fe genuina no se conforma con escuchar la verdad, busca someterse a ella, y es precisamente aquí donde Santiago presenta una prueba concreta de lo que viene diciendo. Y él dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno se cree, Santiago no está describiendo a una persona que sabe que tiene problemas. Está describiendo a una persona que piensa que está bien, una persona que se considera espiritual, una persona que se considera madura, una persona que se considera religiosa, pero cuya manera de hablar revela una realidad diferente.
la manera de hablar, ojo con esto, porque la manera de hablar revela una realidad diferente. Tú puedes decir que eres muy maduro, que tienes muchos años y todas estas cosas, pero tu manera de hablar reflejará esa realidad diferente. Así que cuidado con esto. Y la lengua aparece aquí no como el problema principal, sino como una evidencia visible del verdadero estado del corazón. Lo que sale de la boca viene desde el corazón. Eso es lo que hay en tu corazón. Lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que hay en tu corazón. Yo espero que tu corazón sea fuente de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición. Amén, iglesia. Así que Santiago concluye mostrando cómo luce la fe auténtica. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Es decir, esta no consiste únicamente en poseer conocimiento bíblico, no consiste únicamente en participar de actividades religiosas. La verdadera espiritualidad produce una vida transformada, produce amor práctico hacia otros, produce pureza personal delante de Dios, produce obediencia, produce fruto. Así que yo no sé cómo tú te sientes hoy y cómo estás, pero estoy convencido de que hay áreas oscuras de nuestra propia vida que hoy necesitan ser rendidas y expuestas ante la verdad de Dios. Así que yo te pido que en esta hora te autoexamines. El profeta decía: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. El mayor problema de todo esto es el pensar o el creer que estamos bien, cuando en realidad nosotros sabemos que no lo estamos. Porque la palabra de Dios nunca nos va a dejar sin confrontarnos. Por eso la palabra de Dios en esta historia, en esta narrativa de Santiago, funciona como un espejo misericordioso. Y lo que viene a hacer es a mostrarnos lo que muchas veces no queremos ver. Y no lo hace para condenarnos, no lo hace para avergonzarnos, sino para llevarnos a la transformación que solo Dios puede producir en nuestras vidas. Así que, mis amados, colóquese de pie, porque la máscara de la ceguera espiritual comienza, escuche bien, comienza a caer cuando dejamos de mirar a los demás y permitirnos que el espejo de la palabra revele lo que Dios quiere transformar en nosotros. Y Santiago nos deja frente a una pregunta inevitable: ¿qué hacemos ahora cuando el espejo de la palabra de Dios revela cosas que no nos gustan? A nadie le gusta cuando le dicen que algo está mal. Todos reaccionamos. Pero ¿qué vamos a hacer cuando es Dios quien nos está diciendo que algo no anda bien? Porque si hay algo que es cierto, es que todos tenemos áreas que todavía hasta el día de hoy necesitan ser transformadas. Todos nosotros tenemos puntos ciegos. Todos nosotros tenemos aspectos de nuestra vida que vemos con menos claridad de la que imaginamos. Y esta es precisamente la razón por la que necesitamos algo más que información. Necesitamos gracia. Necesitamos su gracia.
La buena noticia del Evangelio es que Cristo vino precisamente para personas que no podían verse correctamente a sí mismas. Y durante su ministerio terrenal, Jesús mostró una y otra vez que los más difíciles de alcanzar no eran los que reconocían su necesidad, sino los que no la reconocían. Eran los que pensaban que podían ver, pero que en realidad estaban ciegos. Jesús dijo: yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Cristo no solamente vino para perdonar pecados, también vino para abrir nuestros ojos, vino para mostrarnos la realidad de nuestro corazón, vino para destruir nuestras ilusiones espirituales, vino para arrancar las máscaras detrás de las cuales muchas veces nos escondemos. Pero la maravillosa noticia es que cuando Cristo revela el pecado, no lo hace para destruir. Lo hace para transformarte a ti, para transformarme a mí. Nos lleva al espejo no para condenarnos, sino para llevarnos al espejo que es conforme a su imagen. Por eso en esta mañana, en esta tarde ya, necesitamos humildemente que Dios nos muestre lo que nosotros no estamos viendo. Y si hay algo que Dios ha tocado en esta mañana, en esta tarde casi ya, en tu vida, no quiero insistir mucho, pero si Dios te ha hablado, si hay áreas ciegas de tu vida, o hay áreas que no son tan ciegas, que tú las sabes, pero que no las estás rindiendo, ríndelas en esta hora. Si hay alguien que quiere rendir en esta hora algo al Señor, es el momento. Quiero invitar a la congregación a venir, si usted entiende que hay áreas de su vida que necesitan ser entregadas a Dios.